Dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a presentar la ponencia La segregación ocupacional por razones de género en el empleo registrado en el sector privado de Argentina en el periodo 1996-2022. Esta ponencia la elaboramos con Julia Victoria Sabino y quien les habla, Eugenio Ortiz Di Pasquale. Ambos somos integrantes del Grupo Estudios del Trabajo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, vamos a introducir el tema de la segregación ocupacional. La segregación ocupacional se puede definir como el fenómeno social a partir del cual mujeres y varones se incorporan al mercado de trabajo en distintos sectores de la economía. Las mujeres deben enfrentar mayores dificultades a la hora de insertarse en determinadas ocupaciones y en puestos de trabajo específicos. En la actualidad, la distribución de las tareas sigue estando asignada por el género, y esta división sexual del trabajo asigna a los varones el rol de proveedor y a las mujeres el rol de cuidadora. Y esto mismo se traslada en el mercado de trabajo remunerado en el reparto de las ocupaciones. Bueno, en este trabajo hemos decidido realizar eh, hemos decidido realizar este trabajo ya que la mayoría de los estudios sobre segregación y principalmente sobre segregación horizontal se basan en datos provenientes de encuestas de hogares, bueno, lo cual permite obtener un panorama agregado sobre este fenómeno. Sin embargo, nosotros en el presente estudio nos proponemos investigar eh, a la segregación desde el empleo registrado para poder conocer si la evolución se corresponde con una modificación en la estructura ocupacional o bien por cambios en la composición por sexo de las ocupaciones. Entonces, el objetivo que nos planteamos es caracterizar la evolución de la segregación ocupacional por razones de género y su relación con la evolución de la participación femenina en el empleo registrado en Argentina entre 1996 y 2022. La fuente de datos es la que proviene del Sistema Integrado Previsional Argentino. Esta base de datos en realidad es donde están todos los trabajadores registrados, por lo tanto tiene unas ventajas como la cobertura exhaustiva de la información relevada, a diferencia de las encuestas de hogares donde es una muestra estadística, la información tiene sus coeficientes de validez dentro de lo que es la muestra. Acá estaríamos teniendo información de toda la población registrada, la reducción de costos en la recolección de datos, porque no es que se hace un relevamiento específico para recolectar datos sobre el empleo registrado, sino que son los empleadores que presentan su declaración jurada de la nómina de personal. Esta fuente de datos permite construir información con desagregación geográfica y no se pierde representatividad porque el dato es poblacional. Y por otro lado, que no lo realizamos en esta ponencia, permite hacer cruce de datos con otras fuentes, por ejemplo, con datos de la encuesta de hogares, más datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, se pueden realizar estimaciones con esa metodología. Y la limitación justamente es que como lo único que capta son la población que está declarada en el sistema integrado previsional, no se tienen en cuenta todas las situaciones laborales que están por fuera de la ley, lo que se conoce como la informalidad laboral. En este trabajo en particular, los datos del CIPA, como los procesa el Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, nosotros juntamos la información proveniente de dos oficinas, en la cual una es la información que es pública y se encuentran todas las ramas de actividad que pertenecen al sector privado de la economía, pero al mismo tiempo incorporamos información de la Oficina de Seguridad Social a partir de un pedido formal que realizamos, donde hay datos del empleo de de asalariadas de casas particulares, que es un sector donde hay una mayor proporción de mujeres y donde se encuentra, digamos, la mayor proporción de mujeres dentro de lo que es el sector privado y por lo tanto no podríamos dejarla fuera del análisis cuando analizamos la segregación ocupacional. Bueno, la metodología utilizada en este trabajo, eh, para la metodología, en cuanto al periodo de análisis, tomamos desde 1996 hasta el 2022, específicamente hasta el tercer trimestre del 2022, que fue hasta el último dato publicado que encontramos. En cuanto a
índices que utilizamos el índice de feminización, el cual se refiere al grado de concentración de mujeres por ramo ocupacional y se calcula, como vemos en pantalla, entre el cociente entre cantidad de mujeres y sobre cantidad de varones. Un índice de feminización igual a 1 indicaría que el ramo ocupacional posee igual cantidad de mujeres que de varones. Por otro lado, también vamos a analizar el índice de disimilitud de Duncan, el cual determina qué proporción de mujeres sería necesario que cambiaran de ocupación para lograr una perfecta integración entre varones y mujeres. Este índice varía entre 0 y 1, siendo 0 la integración perfecta entre varones y mujeres, y 1 cuando no existe ningún tipo de superposición de ocupaciones entre varones y mujeres. A su vez, este índice se descompone en 2 efectos. El efecto composición, donde se simulan cambios en la composición por sexo en las ramas de ocupación, manteniendo estable la estructura ocupacional total. Por otro lado, el efecto ocupación, donde en cambio se simulan cambios en la estructura ocupacional total, manteniendo constante la composición por sexo de cada una de las 2 ramas. Estos 2 efectos, sumados a un componente más residual, se obtiene el índice de Duncan. Bien, antes de entrar en la parte de estos indicadores específicos, analizamos en la parte de resultados la evolución de la cantidad de varones y mujeres asalariadas, que acá se puede ver las líneas. La línea que está más arriba corresponde a la cantidad de varones, el valor absoluto, está expresado en el eje izquierdo, la cantidad en millones de personas, y la línea que está más abajo es la cantidad de mujeres asalariadas, y ahí se puede ver claramente la tendencia creciente, tanto para mujeres como para varones. Y en las barras lo que está representado es la variación interanual. Estos son datos trimestrales, entonces cada una de las barras representa, si es por encima de 0, la cual está marcado en el eje de la derecha. Si la barra está por encima de 0, es que hay un incremento en la cantidad de asalariados o asalariadas. Y si hay una disminución, o sea, por debajo de 0, estaría mostrando una caída en la nómina de asalariados. Acá claramente se puede ver que durante la crisis 2001-2002, que fue una de las crisis económicas más graves que tuvimos acá en Argentina, hubo pérdidas de empleo tanto de mujeres como de varones, aunque principalmente de varones, y en la crisis reciente por la pandemia también se puede ver claramente las pérdidas de empleos tanto de mujeres como de varones. Sin embargo, hay 3 momentos en los cuales se ve que hay pérdidas de empleos asalariados de varones y no de mujeres. Uno es antes del 2000, que era un momento donde la crisis de Brasil y Rusia había afectado a Argentina y ya había una recesión económica que luego se cristalizó en 2001-2002. En la crisis mundial 2008-2009 también hubo una caída de empleos de varones, y en inicios de 2016, con el cambio de gobierno, que ciertas políticas macroeconómicas afectaron a la cantidad de empleo. Entonces acá, partiendo de esto, analizamos también el índice de feminización, cómo afecta el incremento de mujeres y varones en el sector privado, y vemos con el dato que tenemos ahí a la izquierda que en 1996 este índice de feminización era de 0,37 y en 2022 0,60. Este 0,37 correspondería a que hay 37 mujeres por cada 100 varones, y en 2022 60 mujeres por cada 100 varones. Es decir, un notable incremento en el índice de feminización a partir del incremento tanto de mujeres como de varones, pero que la tasa de incremento fue mayor en ellas. Ahora, esta evolución del índice de feminización la correlacionamos con el Producto Bruto. Entonces acá, en la línea roja, podemos ver cuál es la variación interanual del índice de feminización, y en las barritas la variación interanual del Producto Bruto. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, que durante la crisis 2001-2002, donde el producto cae, la feminización se incrementa. En la crisis 2008-2009 también, que hay una caída del producto, aumenta la feminización, y algo similar ocurre en la recesión iniciada en 2018 y continuó en 2019 y por la crisis de pandemia. Cuando se recupera en la pospandemia el empleo, la feminización cae y el producto aumenta. Por lo tanto, lo que estábamos viendo acá, que habría algún efecto de participación contracíclica,
que esto se ve en el mercado de trabajo en general y en el empleo informal, pero también se da en el empleo registrado, y que muchas veces, como recordando el gráfico anterior, en la crisis mundial 2008-2009, lo que cayó fue el empleo de varones, y ahí la feminización de mujeres aumenta por efectos de caída del empleo de varones. Bueno, hay momentos de crisis económicas donde sucede eso, en otras, como la 2001-2002, fue mayor la caída de empleo de varones que las mujeres. Correlacionando con la evolución del empleo de mujeres, de varones y el índice de feminización con respecto al PBI, y en cada una de las ramas, podemos ver en la base de la tabla que para los varones la evolución del PBI y la cantidad de varones asalariados, hay una asociación positiva y elevada de 0,8. Es decir, cuando el producto aumenta, el empleo de varones también. Y cuando disminuye, lo mismo ocurre con el empleo de varones. En cambio, para las mujeres, el nivel de asociación, si bien es positivo, es bajo, porque es menor a 0,5. Y si bien hay algunas ramas de actividad que se corresponden, las que están pintadas de verde, que tienen una relación positiva, significativa y moderadamente elevada, no así ocurre con el total del empleo. En cambio, para el índice de feminización se puede ver claramente que el valor es negativo, o sea que es lo que veíamos en el gráfico anterior, hay una asociación negativa, aunque esa asociación es baja, pero significativa. Bueno, en el gráfico aquí podemos ver la evolución del índice de feminización y el índice de Duncan. Como mencionaba Eugenio recién, podemos ver la línea verde, que es la evolución del índice de feminización. Vemos cómo aumenta en el periodo analizado desde 1996 hasta el 2022, como lo mencionó recién. Y también en cuanto al índice de Duncan, podemos ver que si bien ha aumentado, aumenta en una menor proporción que el índice de feminización. Aquí vale destacar que en este gráfico nosotros analizamos el índice de Duncan para la primera segregación de ramas ocupacionales, que toma en cuenta 16 ocupaciones, que se denomina por letra, y también para una desagregación mayor de las ramas ocupacionales, que consta de 58 ramas, y por eso se denomina dos dígitos, como está marcado en el gráfico. Vale aclarar aquí entonces que el índice de Duncan para las 58 ramas es mayor que para una desagregación simple de 16 ramas ocupacionales. En el cuadro ahora, en la presentación que podemos ver, vemos la variación del índice de Duncan y la descomposición de sus efectos, como habíamos mencionado en la metodología al principio de esta presentación. Nosotros nos propusimos acá realizar esta descomposición en periodos. Como podemos ver, seleccionamos de 1996 al 2000, del 2000 al 2005, del 2005 al 2012, 2012-2019, 2019-2022, y también hicimos la variación entre el primer periodo tomado y el último. Todo esto se analiza para los primeros trimestres de cada uno de estos años. Bueno, a partir del cuadro podemos observar que el índice de Duncan, que la variación del índice de Duncan en la mayoría de los periodos da positivo, y que en su mayoría se explica por el efecto ocupación. Esto implica que la estructura ocupacional total de los y las trabajadoras registradas se ha vuelto menos igualitaria. Eso implica este signo positivo del índice de Duncan. Por ejemplo, si tomamos el periodo 2005-2012, podemos ver que el índice de Duncan da 0,0322, que está explicado en su gran mayoría por el efecto ocupación, pero también por el efecto composición. El efecto composición hace referencia a cambios a que ha aumentado la segregación a partir de una mayor concentración eh, eh, por sexo en cada una de las ramas ocupacionales. Es decir, hubo una mayor concentración de las mujeres en ramas feminizadas y una mayor concentración de varones en ramas masculinizadas. En este periodo que mencioné recién, 2005-2012, es en el único en donde el efecto composición es relativamente alto, y como mencioné antes, la mayoría está explicado por este efecto ocupación. Bueno, y como había mencionado también, en el último periodo donde analizamos 1996 y 2022,
también se observa un índice de Duncan positivo, es decir, que aumenta la segregación ocupacional y que también en su gran mayoría, si bien está explicado por ambos efectos, en su gran mayoría lo explica el efecto ocupación. Es decir, en resumen, la segregación ha aumentado en este periodo a partir de cambios en la estructura ocupacional total, aunque también se ha dado por más concentración de mujeres en ramas feminizadas y más concentración de hombres en ramas masculinizadas. Bien, como conclusiones, podemos decir que se incrementó la cantidad de trabajadores y trabajadores registrados en el periodo analizado, pero al mismo tiempo se observa un incremento de la feminización por motivos de que fue superior el incremento de mujeres que el de varones. Hay una relación negativa entre la variación del PBI y el índice de feminización, aunque es baja, es significativa esa correlación y se pudo ver en el gráfico. La correlación también entre la evolución del PBI y la cantidad de salariados es positiva. Esto también cuando uno analiza la evolución del PBI con cantidad de salariados totales, sin separar entre mujeres y varones, vemos que se da esa correlación positiva y elevada. En cambio, entre PBI y cantidades salariadas, la relación, si bien es positiva, es baja. Continúo. Sí, sigo yo, perdón. Bueno, como había mencionado en las últimas dos gráficos que vimos, también podemos concluir que el aumento de del índice de feminización, que a la par del aumento del índice de feminización se observa un aumento del índice de descomposición de Duncan, pero proporcionalmente menor, y que el aumento de este índice es mayor para el nivel de desagregado de categorías ocupacionales, como mencioné, en las 56 categorías. Y por último, también podemos concluir que el aumento del índice de Duncan para el periodo total analizado, que va desde 1996 al 2022, es explicado principalmente por el efecto ocupación, pero que también lo acompaña en el mismo sentido el efecto composición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.